Buenas tardes, hola a todos los que están atentos comúnmente todos los lunes a nuestras conversaciones, ¿verdad? Estos conversatorios sobre interpretación, les damos la bienvenida, les pedimos excusas por retrasarnos unos pocos minutos, o bastantes algunos, pero queremos compartir con ustedes este quinto conversatorio que hace referencia a una publicación. Empezamos a hablar las publicaciones en español que encontramos en nuestro contexto de interpretación. El libro del que vamos a hablar hoy, La persona con discapacidad auditiva y el intérprete en la administración pública, es este libro de nuestra compañera intérprete Roxana Famularo. Es una publicación que nos parece muy interesante, los aspectos que hemos ido analizando, y queremos compartirlo con todos ustedes durante esta un poco más de hora en la que vamos a conversar. Entonces, le doy la bienvenida a mi compañero, digámoslo así, de set, de conversaciones, Alex No, Barreto. pero tenemos un set muy sofisticado. Un set muy adaptado, una vista, los que pudieran vernos, estamos cerca a la vista del Cerro Monserrate en Bogotá. Sabemos que nuestra compañera Roxana Famularo va a ver esta charla, la invitamos. Mi compañero Alex estuvo atento a hacer toda eh, el contacto con ella. Ella amablemente ha estado muy dispuesta a participar en este conversatorio por diferentes inconvenientes de horario y de circunstancias. No puede conectarse, ya está en Argentina, pero sí va a estar muy atenta a todo lo que escribamos en el chat, a lo que conversemos, y si tenemos algunas preguntas o dudas sobre lo que conversemos, las podemos hacer y ella gustosamente nos las puede responder en una posterior información. Pero a ella le queremos dar un saludo porque en verdad ha sido muy interesante leer todo lo que se puede construir desde las diferentes visiones en la interpretación, y más desde el Cono Sur, desde Argentina, una persona que ha sido profesional, que estuvo en Colombia. Pero no voy a seguir hablando yo para abrir como la conversación. Entonces invito a Alex a que se acerque un poco más para que medio lo vean, porque ahí no se ve casi. Y como siempre estamos tomándonos un café, no estamos haciendo publicidad de ningún café, simplemente que nos tomamos un café. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo has pasado? Bien, te comentaba yo, José, que me parece muy complicado hacer una reseña de documentos como los de Roxana porque nos plantea el reto de extractar qué hace que el documento de Roxana sea relevante en torno a los demás tipos de documentos que hay. De pronto ese es el gran reto de analizar todas las introducciones, un poco lo que hicimos con los libros en inglés, pero no sé por qué en español pareciera como si el reto es más complicado. Tú encontraste varias cosas, ¿cierto? Sí, yo hice juiciosamente hice mis Yo voy a apuntes. hacer el contexto general. Ok, Eh, pero antes de ajá, empezar quiero que hagamos Tú acabas de citar algo que es importante que quede como contextualizado, ajá, porque hay personas que se enlazan con nosotros a partir de este conversatorio, quizás no estuvieron en los 4 conversatorios anteriores. Entonces, ajá. bueno, como hacer como un cierre, un mini cierre y luego empezar. Entonces hablábamos, Alex nos decía que las dificultades quizás de hacer como un análisis o reflexión de los textos en español es porque durante el mes de septiembre hicimos todo un análisis de textos, de introducciones sobre la interpretación, pero en inglés. Ujú. Y analizamos 4 textos que ustedes pueden ver en la página web, donde están los 4 conversatorios grabados, donde ustedes los pueden escuchar y documentarse sobre lo que se conversó en esas 4 conversaciones, digámoslo así. Hoy empezamos con los conversatorios en español, digámoslo, de los libros o publicaciones que se hayan escrito en español. Empezamos con el primero de la doctora Roxana Famularo, intérprete de lengua de señas también, profesional, y queremos entonces empezar con ese primer documento para contextualizar. Listo. Entonces, la publicación que vamos a hablar hoy es un documento libro que está titulado La persona con discapacidad auditiva y el intérprete de la administración pública. Nosotros tenemos unas copias, Uh -huh. unas fotocopias ya viejitas del libro. Y pues, una de las tendencias que vamos a observar de aquí en adelante es que los documentos, perdón, los documentos pasa con este de Argentina
y el de Colombia son documentos en el marco, perdón, Hago mientras se te pasa el tema de la tos. Esto es chistoso, pero nos pasa a todos. Recuerdo mucho que este documento lo obtuvimos cuando Roxana nos visitó en el año 2006. Bueno, hacer esa, si quieres toma un poquito de agua. En el año 2006 la doctora Roxana estuvo con nosotros en el segundo evento de cualificación de intérpretes que se realizó en la ciudad de Bogotá, que asistieron más de 150 quizás intérpretes. Fue un evento que coordinó el Instituto Nacional para Sordos, pero en conjunto con la Federación Nacional de Sordos de Colombia. Estuvieron dos personas invitadas, Margarita Rodríguez y la doctora Roxana Famular. Ok, entonces hago ese contexto. Este libro, lo que estaba diciendo es que está enmarcado en una acción institucional, puntualmente una acción gubernamental. Es un libro que es un libro, no, documento libro que es editado por el Instituto Nacional de la Administración Pública de Argentina. Entonces, eso ya de alguna manera marca una pauta pues en el contenido del libro. No es lo mismo un libro que es hecho por una asociación de intérpretes, como el caso del RIT, el libro de Nancy Frischberg, es un libro hecho por una asociación, en este caso el RIT. No es lo mismo un libro hecho por un investigador desde la universidad, por una universidad, y tampoco es lo mismo un libro hecho editado por una editorial comercial. Sí. Eso de alguna manera influye en el contenido, ¿no? Entonces, obviamente nosotros obviamente podemos ver que el libro, el documento de Roxana, uno tiene, la primera impresión que uno le da cuando lo lee es, bueno, está dirigido a los funcionarios públicos, sí, porque es la persona con discapacidad auditiva y el intérprete de la administración pública. Entonces a uno le da la impresión de que este documento es escrito para las personas, que los funcionarios públicos que trabajan en el gobierno y que necesitan conocer quién es el sordo, cómo es que eso, el intérprete, de pronto para abogados, jueces. O también, yo cuando estuve mirando lo que se me venía a la mente, era que era un libro pensado también para las oficinas de administración, por ejemplo, atención al usuario, atención al público, no necesariamente la parte judicial o la parte de atención ya personalizada, sino yo tengo derecho a ir a pagar mis impuestos, tengo derecho, que eso sucede. Hoy día en Bogotá vemos que ya poco a poco muchas entidades se han venido dando cuenta, incluso la ley lo dice hace casi que 16 años, lo dice la ley 324, pero todavía hay oficinas de atención a los usuarios que no tienen servicios de interpretación. Muchas que no tienen. Muchas. Entonces, por ese lado fue que yo, cuando estaba leyendo el libro, hacía mi análisis de hacia dónde podía haber estado dirigido el público, o uno de los públicos que tiene el libro. Sí, entonces uno pues cuando inicia, más que todo cuando inicia la publicación, uno empieza a ver como, bueno, esto es a quién está dirigido. Siempre un escritor escribe en un lector ideal, ¿no? El lector modelo, le llaman en semiótica. Entonces, seguramente cuando Roxana escribió esta publicación, uno se pregunta, bueno, ¿Roxana estaba pensando en los funcionarios? Pues eso sería una pregunta hacerse a Roxana. ¿En quién pensó? ¿En quién pensó? Anotémosla. ¿En quién pensó cuando hizo la publicación? De pronto, ¿en quién pensó y en quién tenía que pensar? Porque cuando uno escribe bajo un contrato o escribe como funcionario, no sabemos en qué condiciones lo escribió Roxana, pues uno también tiene que escribir de acuerdo a cómo le están, o sea, el que le esté pagando le está diciendo, bueno, tú tienes que escribir esto para los funcionarios, o tú tienes que escribirlo para los intérpretes. Es bueno tener ese contexto, ¿verdad? Sí. Bajo qué circunstancias se dio la publicación de este libro. Interesante que podamos tener eso como para contextualizar. Sí. Okay. Entonces, uno empieza leyéndolo, y voy a hacer una predicción, de pronto me voy a equivocar. Yo creo que a Roxana le pagaron para hacer este libro, o de pronto no le pagaron, ¿sí? Para hacer este documento en el marco del contexto oficial, ¿sí? Entonces uno ve, empieza ya como tú, muy formal, indicando pues obviamente quién es la persona sorda, todo, como para que la persona oyente se contextualice.
Pero entonces también uno percibe que está el deseo de también darle algo a los mismos intérpretes. Entonces es como una doble conversación. El documento es muy formal, tiene que ser explicando la función del intérprete, pero cuando avanza y cuando ya uno va llegando a la mitad y va terminando, yo siento que Roxana también le habla a los intérpretes. Sí. Es como eso, y yo creo que eso también sería un punto también tener en cuenta de la construcción de conocimiento en Latinoamérica, ¿no? Yo no sé, obviamente, hasta que uno no tenga la experiencia de vivir en varios países o conocer varias culturas y conocer la, el comercio y las formas en que se dinamizan los proyectos en otros países, pues uno no puede estar seguro. Pero yo creería que pasa muchas veces en Latinoamérica en donde tú haces si te dan 2 pesos, con 2 pesos te dice, bueno, tú tienes que hacer tal cosa. Pero entonces tú tienes que hacer estas cosas, pero tú aprovechas es decir, de alguna manera la realidad latinoamericana es múltiple. ¿Sí? Sí, o sea, toca estirarlo Sí, poco, exacto. que Entonces sea tú, simple. un día en una conversación que vino aquí, otra argentina muy reconocida, la doctora María Ignacia Mazón, ella nos presentaba el libro de la arquitectura para sordos, ¿no? Arquitectura, perdón, arquitectura de una escuela para sordos, un libro de educación, muy bueno. Y ella pues imponía de que a veces, ya que la realidad era discurso y por lo tanto era deconstruible, a veces la realidad, yo pensé, no lo digo así en términos latinoamericanos, pero a veces, yo lo voy a decir así, a veces las realidades latinoamericanas hacen que tú tengas que deconstruirla todo, ¿sí? Entonces ella decía que la reglamentación dice que solamente los docentes tienen que ser oyentes porque tienen que tener cierto tiempo de años, tienen que saber español. Entonces, según eso, los sordos no pueden ser docentes, ¿sí? Docentes. Entonces, de alguna manera ella decía, toca desconstruir los contextos. Entonces, bueno, contratemos al sordo qué sé yo, de vigilante, lo que pueda estar, pero lo podemos dar clase. ¿Sí? Le Porque paga, porque la figura porque la es esa. figura no lo permite. O sea, la burocracia, yo lo diría así ahora, no lo dijo así Masón, pero yo lo diría así. La burocracia latinoamericana hace que uno con un recurso tenga que hacer 2 cosas, Sí. hacer 3 cosas o pensar en otras posibilidades. Entonces, eh, en la nómina estaban los sordos de celador, oficios varios, pero en la realidad le estaban pagando como docente y estaba siendo docente para sordos, ¿sí? Entonces es una manera como de revolucionaria, por decirlo así, Novedoso. moverse en los contextos latinoamericanos. Entonces, muchos de los ejercicios que uno hace en interpretación y en comunidades sordas exigen que uno esté pensando en realidades múltiples, ¿no? De hecho, en los estudios culturales, perdón que me meta otra vez, me salga como por ese lado, según eso, los estudios más tradicionales, los de Hall, por ejemplo, Edward Hall, dicen pues que se supone que hay 2 clasificaciones culturales, ¿no? Las culturas monocrónicas y policrónicas. No sé si ese es el término, pero ¿a qué hace referencia? Que hay culturas en donde primero hacemos esto, después esto, o sea, son en líneas rectas, ¿sí? Muy parecido a las culturas nórdicas, ¿no? A los suizos. Empezamos mucho, faltando 2 segundos para las 2:30 y después hacemos esto, y las reuniones son así, como muy europeos. Sí, sí. Y hay culturas como las policrónicas en donde estamos en una reunión, pero al mismo tiempo estamos contestando una llamada, estamos hablando otra cosa. Y yo creo que uno de los mejores ejemplos de eso es nuestro conversatorio, ¿no? Hablamos una cosa y empezamos a dar vuelta de todo. Y eso, pues, eso algo debe pasar. Yo creo que las categorías culturales de la antropología de los años 60 son cuestionables, ¿sí? No son tan altas. Tú eres monocrónico, tú eres policrónico, pero algo hay de cierto en esas realidades. Debe haber. De hecho, el video de Jaime Garzón, el difunto Jaime Garzón, decía eso: los colombianos le damos vuelta a las cosas. Entonces, yo siento, y volví a llegar, o sea, no me perdí, yo siento que de alguna manera Roxana quiso, como dice el dicho popular, matar 2 pájaros de un tiro con este libro. Ahora, ella nos va a decir si sí o si no.
tenemos La pregunta. y tenemos pues el contacto con ella, ¿no? Entonces será muy bueno que ella nos pueda responder cuando pueda ver este video después. Entonces, claro, toca hacer un documento oficial, pero aprovechemos y decimos algo para los intérpretes. Me gusta esa idea y me gustó el documento. Sí. ¿Sabes por qué también me gustó? ¿Por qué te gustó? Me gustó porque es un documento también, o sea, es decir, empezamos con el documento más antiguo, que fue el del 90, que teníamos, sí, el de Nancy Fishberg, y este documento es del 95, sí, y es un documento latinoamericano. 17 años, ¿no? No, 95. 90-95. Bueno, obviamente la versión que tenemos, sí. La edición que tenemos de Nancy Fishberg, leímos la del 90, pero el libro se escribió en el 86. Ah, ok. Pero igual, este es uno de los más antiguos. Yo no sé si exista un documento más antiguo de interpretación. Sería interesante. ¿En español? Sí, en español. Okay. Y en Latinoamérica. Perfecto. Porque, o sea, sabemos que el de España sacando está... y el de España, si no me equivoco, es desde 2001. Si no me equivoco. Entonces habría que hacer esa... Esa es la versión que tenemos, pero sí. Ok, te hago una pequeña pausa para saludar. Estamos agradeciéndole a todos los que participan. Tenemos en conexión en nuestro chat a Álvaro de Barranca Bermeja, que bueno que siempre está ahí muy pendiente y dándonos muy buenas sugerencias. Y también tenemos en línea a Lorenzo, nuestro miembro de Cali. Que bueno que también se puedan beneficiar más personas, más intérpretes. Les recordamos que todos los lunes de 2:30 a 4 estamos conectados por esta vía, conversando sobre la interpretación. Ya hemos conversado sobre 4 libros en inglés, introducciones, y hoy estamos conversando sobre este libro de La persona con discapacidad auditiva y el intérprete en la administración pública, un libro documento de la profesional doctora Roxana Famularo de Argentina. Entonces, te llama la atención eso. A mí me llamó la atención otro aspecto. Me llamó la atención que ella por primera vez, bueno, de los documentos que he leído yo, que no son muchos, pero he leído algo, ella habla del servicio de interpretación como un servicio comercial. O sea, ella lo pone en ese estatus, incluso habla del marketing, de cómo el servicio tiene que profesionalizarse para que pueda darse con las óptimas calidades, digámoslo de esa manera. Eso me pareció muy interesante, que ya ella esté mostrando que es un servicio que tiene que ser pagado, y en el 95 lo estaba diciendo. Cuando aquí apenas estaban, en esa época, apenas si existían uno o dos convenios sobre interpretación, eran muchos, por parte de la Federación Nacional de Sordos de Colombia. El primero creo que fue el Consejo Superior de la Judicatura y el segundo fue de la Fiscalía. Y ya hablaba de la importancia que eso se reglamentara, o más que reglamentar, que se tuviera en cuenta que debía haber un proceso comercial, o sea, una oferta y una demanda. ¿Quién oferta, quién demanda, quién paga? Y lógicamente, como es un documento dirigido a la administración, ella habla de que debe ser la administración, y la ley también así lo sugiere, que deba proveer ese servicio, esos costos, me refiero, pagados a los intérpretes. Sí. Otra cosa que me parece a mí, pues termino de decirle, es que el documento, para la fecha que se escribió, es lo que iba a decir, para la fecha que se escribió, es muy completo. Es muy completo. Una cosa interesante que hay que decir, obviamente, todo sujeto a que Roxana nos desmienta o no, es que Roxana es miembro, ¿se dice miembra? No, se dice miembro, ¿cierto? Miembro. Tratando de usar lenguaje incluyente. Roxana es miembro de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes. ¿Cómo es que la sigla? Creo que es la ACTI. ACTI. La ACTI, sí. Entonces, no solamente es una intérprete de lengua de señas. Miembro, nos dice Lorenzo, miembro. Miembro, bueno. Nos dice un profesor también de español. Gracias, Lorenzo. No, o sea, también es una traductora. Okay. Es traductora, creo porque no he hablado con ella sobre eso, es traductora francés-español, ¿sí? Entonces, esta es una cuestión también que uno tendría que relevar, que señalar, perdón. ¿Hasta qué punto los intérpretes deberían ser también miembros activos del movimiento de traducción a nivel nacional? Es decir, ¿hasta qué punto debería haber esa partición entre intérpretes de lengua de señas y al otro lado los traductores e intérpretes de lenguas orales? Eso desde la teoría, muchos autores como Arrojo, se me viene a la mente la brasilera Arrojo,
y otra pues no se me olvidó, han definido como un elitismo al interior de la traducción. Es decir, hasta cierto punto la traducción se mueve dentro de élites, ¿no? Sí. Y en esas élites los intérpretes de lengua de señas estamos en una élite, o sea, o no somos de la élite o estamos en un rango inferior. Entonces, contar con investigadores y traductores e intérpretes que sean de las ambas cosas, es decir, que sean intérpretes de lengua de señas, pero también sean miembros activos del movimiento de traducción e interpretación, es algo muy interesante. Y eso se percibe en el libro de ella. Es muy completo. Yo revisando la bibliografía, uno casi siempre cuando ya Sí, estaba en investigaciones, lo primero que hace es mirar la mira, eso ya bibliografía. aprendí ¿sí? también. Y son muy buenas. Y entonces, por la bibliografía tú te das cuenta el talante del autor. O Y la sea, investigación que hizo. hasta qué punto como le escuché a un profesor hace poquito, hasta qué punto le pagó peaje a ciertos autores. O sea, se leyó a tantos y eso nos da una idea del alcance de la autora. Algo muy interesante es que, obviamente, la mayoría de obras que para el 1995 abordó Rossana Famularo están en francés. Aborda los documentos de Coquelin, el de Frischberg, ¿no? Es decir, y eso también es una buena señal, es decir, incluso ella habla, cita unos escritos de Bill Moody. Yo estaba por preguntarte de ese tema porque yo sí, pues no he rastreado mucho, pero no he encontrado mucho de Bill Moody, escrito, de pronto citado. Sí, aquí pues hay un documento que cita ella, además lo cita en francés. Como Sí. te digo, mucho de lo que cita está en francés. Y obviamente también hay un sociólogo francés que cita mucho, que es Motés. Yo he leído algunos artículos de él en inglés, no en francés obviamente. Y también cita autores de la teoría de la traducción en general. Eso a uno le da mucha tranquilidad. Cuando uno lee un documento y sabe que la persona se ha documentado, además de darle tranquilidad, eso se refleja obviamente en el texto en general, ¿no? Entonces eso es importante señalarlo. Otra cosa, una cosa que me llamó la atención fue que empezando define la interpretación como un proceso intercultural. No sé en la página, por aquí yo noté muchas cosas. Lo define como un proceso intercultural. A mí me llama la atención de que todavía en 1995, es que también no estamos hablando de hace, pues, siempre es un número de años, pero tampoco es que sea... 17. Sí, pero pues es que hay libros más antiguos en interpretación, bueno, sí, es bastante, ¿no? Depende, 17 años. depende del contexto. Depende de lo viejo que sea que esté mirando. O de lo nuevo que sea el que esté escuchando, ¿no? Sí, porque si de pronto un intérprete tiene 18 años y le dicen, no, hace 17, sí, cuando yo tenía un año. Haber empezado si quiere interpretar. Pero el aspecto que yo quiero señalar aquí, no me acuerdo en la parte donde está, es que define la interpretación en términos interculturales. ¿Y por qué me llama la atención? Porque es un discurso que uno diría, el enfoque intercultural, tanto en educación de sordos como en interpretación, uno diría es lo último, ¿sí? Lo más contemporáneo es hablar de contextos interculturales y interpretación, modelo intercultural y multicultural, ¿sí? Entonces, desde el 95 ya se estaba hablando. Obviamente, una de las cosas que yo puedo percibir en el documento es que se queda ahí, ¿no? Y eso pasa muchas veces cuando hablamos de modelos interculturales. Pareciera como si hablar de modelo intercultural es solamente nombrarlo. Entonces, ¿sí? Entonces una cosa es nombrarlo y otra cosa es hacer una aplicación clara y puntual de cómo es que cómo es que tú trabajas desde el enfoque intercultural. Y eso es lo que pasa todavía, lo que pasa. No, es que nosotros, y maestras de sordos, y intérpretes inclusive. ¿Qué dicen? Todos. Yo también he caído en ese mismo error. No, es que tenemos que abarcar este proceso de una forma intercultural. ¿Pero qué es intercultural? Sí. Primero, ¿qué es intercultural? Ni idea. Segundo, también no tenemos claro qué es cultura. ¿Qué es cultura? ¿Cierto? Entonces, eso es un asunto grave. Obviamente, yo le abono que el documento, por lo menos en términos teóricos, lo tocara, pero obviamente, pues, ya como también hay que ver es que no es una investigación, ¿no? Es una introducción, algo muy sucinto, entonces tampoco uno puede esperar de que aborde de lleno los problemas. Obviamente no nos metemos en ese tema porque sería desviarnos totalmente,
Pero la definición clásica de intercultural es, es el diálogo entre culturas. O sea, multiculturalidad, o sea, lo multicultural es precisamente como lo dice la palabra, donde hay varias culturas presentes. Interactuando. Bueno, multicultural no tiene ese necesariamente énfasis. no tiene El interactuar. énfasis de intercultural sí tiene ese énfasis de ahí. diálogo. Ok. Y el multiculturalismo, bueno, eso ya tiene todo un planteamiento. Es decir, yo creo que es bueno tocarlo. Es la definición, así como abuelo de pájaro que estoy poniendo, ¿no? Sí. La diferencia entre multicultural e intercultural es eso, ¿no? Lo intercultural es el diálogo entre las culturas. Lo multicultural es obviamente la existencia de las diversas formas de expresiones culturales, pero el multiculturalismo son políticas que hacen los gobiernos con respecto a la diversidad cultural. Muchas veces el multiculturalismo no responde a la interculturalidad o a la multiculturalidad. ¿En qué sentido? Las políticas son multiculturales, o desde el enfoque del multiculturalismo, con el ismo, es que están buscadas a segregar muchas culturas. Entonces, ustedes son por ejemplo en Francia, ustedes son africanos, y la política se enmarca en que ellos son africanos, pero la idea no es que no nos contaminen. O sea, respetamos lo suyo, pero ahí. Exacto, respetamos que son africanos, pero no ahí, se metan en nuestra idea de construcción de Estado francés. Pudiera suceder aquí en Colombia que políticas multiculturales, desde el multiculturalismo, sean las que quieran decir sí, indígenas, afrodescendientes, ya, no más. Pero no buscan que realmente los afrodescendientes tengan una incidencia en la dinámica nacional, ni que los indígenas tampoco. Y pensando en sordos, políticas multiculturales, desde el multiculturalismo, serían las que quieren decir precisamente, sí, los sordos, pero que, o sea, los sordos, bueno, son una cultura, tienen rasgos culturales, una lengua, pero pues, ya, que se queden ahí. Es decir, no hay un diálogo. Ok, tengo aquí varias... Interculturalidad, para cerrar, porque se me va la idea. Es que aquí te cuento, aquí también hay unos conceptos intercultural, o sea, obviamente, acuérdense, como buenos colombianos, no estamos saliendo del libro, pero hay que no, pero cerrar. ahí llegamos, ¿sí? Bueno. Interculturalidad en comunidades sordas, realmente, si uno quisiera empezar a desarrollar un planteamiento de interculturalidad, sería que las comunidades sordas primero se reconocieran como culturas. Primero, esto todavía no está claro. Ellos mismos, sí, no nosotros, sino ellos. Ok, termina esa parte. Que ellos se reconocieran como culturas, que ellos tuvieran claro su proyecto intercultural, comunitario, y que dialogaran con la mayoría. Y ese diálogo significaría que los productos culturales y simbólicos de las comunidades sordas aportaran al desarrollo de las comunidades mayoritarias. O sea, decir, que no se centraran hacia adentro, sino hacia afuera. Eso es un enfoque, bueno, obviamente que nosotros no vamos a discutir, no he leído lo que están comentando acá. Ahorita lo leemos, pero como para cerrar el comentario es eso, ¿no? En que es algo muy reciente y ni siquiera, bueno, cuando hablemos aquí de cultura en forma, las publicaciones que se ven ahora pues lo están tocando muy sucintamente. Entonces yo voy a leer algunos comentarios. Sí, por favor, léelos. ¿Sí? Podemos empezar desde... No sé de dónde vas tú. Ya hago anotación. Qué pena, estaba aquí. Yo lo tenía por acá, dame un segundo. Lorenzo de Cali dice, hay que pensar que en su mayoría estos escritos son subjetivos. ¿Cuáles escritos? ¿De estos? De estos que estamos hablando, sí. Bueno, ahí es importante en qué sentido subjetivo. Bien, luego Álvaro nos hace una definición de interculturalidad. Dice, es el proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos humanos donde se concibe que ningún grupo cultural está por encima del otro, favoreciendo en todo momento la interculturalidad. Sí. Lorenzo de Cali dice, las definiciones se dan dependiendo del escritor, el enfoque que quiera darle, apoyando en la parte etimológica, hace el comentario. Y luego Álvaro también nos sigue alimentando, dice,
Convivencia entre culturas, hace referencia. En las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo, hablando todavía de la definición de interculturalidad, lo que estábamos citando. Y sigue agregando Álvaro, sin embargo, no es un proceso exento de conflictos. Estos pueden resolverse mediante el respeto, la generación de contextos de horizontalidad para la comunicación, el diálogo y la escucha mutua. Y Lorenzo dice totalmente de acuerdo con Álvaro, ¿verdad? Álvaro hace la aclaración, qué bueno Álvaro que hayas hecho lo que acabas de hacer, coloca de dónde sacó la definición, o sea, de dónde citó, qué bueno que citemos. Bueno, él habla de que citó de Wikipedia, pero es importante que cuando hagamos una definición ojalá podamos tener la fuente para de esa manera también tener como un respaldo. Y termina diciendo, con el objetivo multicultural se suele aludir a la variedad que presentan las culturas en la sociedad humana para resolver las mismas necesidades individuales cuando todas ellas deberían poseer su propia cultura. Debe terminar en esa parte quizás. ¿Listo? Ok. Bueno, yo quiero cerrar este punto para seguir con Roxana, con Famularo. Es que hace poquito la semana pasada estuve en el Congreso. Bueno, tuve la oportunidad de estar en el 7º Congreso de Análisis del Discurso de Colombia. Y hubo una ponencia precisamente que hablaba de la interculturalidad. La ponencia lo que hizo fue confirmar mis sospechas. En palabras del autor, todos los discursos que se han visto hasta el momento son muy metafísicos, digo así, en palabras textuales de él. Y yo me reí porque, sí, ¿qué pasa? Es muy fácil hablar de, no, que las culturas, que el diálogo, que la interacción, pero es muy complicado aterrizar eso a ideas concretas, a proyectos muy puntuales. Y todavía es más complicado aterrizarlo a un ejercicio de mediación comunicativa como lo hace el intérprete. Yo he intentado hacerlo, hemos hecho aquí unos ejercicios, no nos ha ido mal, pero tampoco hemos estado totalmente satisfechos, ¿no? De poder aterrizar el discurso intercultural, aterrizarlo a prácticas muy puntuales en la interpretación. Estamos en ese ejercicio. Ahora, el punto es que la reflexión sería, no es nuevo, no es nueva esa carreta de lo intercultural. Pero bueno, hay que sumarle eso a Famularo, ¿no? Sí. Muy bueno, el documento muy chévere. Yo no sé, hace rato que llevo casi todo este año leyendo publicaciones en inglés. Entonces, cuando ya me acerqué al libro de Famularo, digamos que uno siente el candor de uno leer un documento en su lengua materna, ¿sí? O sea, por más que uno pues pueda ya, gracias a Dios, leer en otras lenguas, no es nunca igual poder leer en la lengua de uno, ¿no? Entonces, o sea, es como ese sabor que uno puede palpar de la lengua, ¿Sabor ¿no? latino acaso? Sabor latino, sí. Saludamos a José Nilsson, que también está conectado Sí. desde Brasil, desde alguna parte de Brasil. Qué bueno que siempre nuestro compañero representante latinoamericano de WASLI nos acompaña en estos procesos. Listo, bueno, entonces comentarios generales, Bien. ¿algo más para abordar así el documento así yo de tengo aquí frente? mis comentarios de eso, bueno, sí, yo también hice mis comentarios. Sí. Entonces así, abordemos el contenido rápidamente para ver qué surge. Entonces, bueno, primero la introducción, ¿no? El documento tiene 9 secciones, ¿no? El Una primero, especie de capítulos. sí, ¿no? como capítulos. Sí. Entonces, el primero es la comunidad institucional, el segundo es la evolución del interpretariado. Esa expresión a mí me suena... ¿Cuál? El interpretariado, sí, refiriéndose al gremio. ¿Será que se refiere al gremio? Yo no entendí que se refiere al gremio, ¿sí? Obviamente el interpretariado, ¿sí? Y esta otra, las miradas de las personas oyentes, las miradas de las personas sordas, que es la otra sección, las miradas del intérprete, perdón, las miradas en el intérprete, algunas situaciones particulares de la interpretación, sobre transliteraciones e interpretaciones. 8. ¿Qué tiene el intérprete en la cabeza? Esa pregunta me gustó. Esa forma de abordar el tema. Sí, a mí también me gustó. ¿Qué tiene el intérprete en la cabeza? Sí. Y 9, perspectivas. De estas,
hay que ver que una de las definiciones que yo he escuchado más bellas en español sobre la interpretación la planteó precisamente Roxana. Me gustaría leerla textualmente. Eso sería buscarla de este lado. Voy a buscarla de este lado en cuanto la encuentre. ¿Sobre traducción e interpretación? Sí, sobre interpretación. Porque ya habla definiendo la traducción, luego la Sí, interpretación. habla definiendo ambas cosas. Bueno. Bueno, a mí, ¿Quieres comentar algo sí, mientras yo la encuentro? te voy citando. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que en este libro o en esta publicación ella habla de los hijos de sordos, de los intérpretes. Se te había olvidado comentar eso. Sí, de los intérpretes codas o pues, definidos intérpretes hijos de sordos. Y muestra toda la dificultad y todos los aspectos emocionales que eso conlleva cuando son niños los que han tenido que desempeñar este papel durante muchos aspectos de su vida con sus padres y el rol que se les quita o se les impone cuando ellos tienen que asumir de interpretarle a sus papás por tener la habilidad de conocer la lengua de señas. Haciéndome referencia a un chiste, un compañero de intérprete también muy comprometido con la causa, decía él hace poquito que había una compañera intérprete coda que era bilingüe de nacimiento, pero hacíamos referencia al chiste, que es bilingüe de nacimiento, o sea, desde que estuvo pequeña estuvo ahí con las dos lenguas, entonces nos reíamos de que, y él le dice así, que ella es bilingüe de nacimiento. Hacía, mientras terminaba de buscar información, sí. Álvaro nos decía, si el intérprete de lengua de señas es mediador lingüístico y cultural, pero hasta qué punto podemos tomar decisiones en la interpretación. Bueno, yo quería hacer, ahora que Álvaro cita eso, una de las grandes puntos que me llamó la atención de este libro fue que Roxana también habla de la interpretación como un asunto de solución-problema. A eso me refería, a ver, aquí la tengo la definición. Ok, la tienes ahí y creo que puede responder a esto. Sí, porque son una de las definiciones que hace que me gustan mucho a mí. Una de las porque yo te la había escuchado en varias publicaciones, pero Roxana la cita aquí. Sí, sí. ¿Cómo dice? Y la cita de un documento anterior, ¿Cómo dice? del 92. Dice, lo voy a leer textualmente. A partir, bueno, voy a leer el párrafo entero. Más bien, bueno. Para comenzar, en la sección 5.1, ¿no? La interpretación como resolución de problemas. Para comenzar, recordemos que interpretar no es un ejercicio de memorización, sino de comprensión y producción de información. A partir de este principio, podemos considerar la situación de interpretación como una situación-problema, donde hay que resolver y donde la solución pasa necesariamente por la lengua. Esa definición es muy buena. Voy a copiarla textualmente mientras sigues ahí mirando. Sí, listo. A mí me gusta mucho esa definición porque ya pues desde el momento en que escribió Roxana esta definición, nosotros la utilizamos mucho en Colombia porque fue puesta dentro del marco referencial del libro que sacó, del documento de trabajo que sacó Colombia, ¿no? Que vamos a hablar la próxima semana. Y además me gusta mucho porque pues, definir la interpretación como una situación-problema es muy acertado. Okay. Los intérpretes constantemente somos solucionadores de problemas. La interpretación en sí es el gran problema que nos impone nuestro trabajo, ¿sí? Tomar decisiones nunca ha sido tan importante como para los intérpretes de lengua de señas. Tanto así de que un intérprete de lengua de señas que no tenga esa capacidad para tomar decisiones vería entredicho su capacidad para ser intérprete. Totalmente. Mira este párrafo de Roxana. Okay. Lo leo textualmente en ¿Sí? la página 35. Página 35. Existen situaciones difíciles, clientes difíciles. El intérprete puede tener un mal día o quizás estar enamorado, sí. A diferencia del robot. Todo esto influye en la calidad de una interpretación. Pero la madurez emocional, yo subrayo, ¿no? La madurez emocional está ligada a la flexibilidad y a la honestidad intelectual. Están previstos los imprevistos
Y un intérprete puede equivocarse en algún momento de su trabajo. Pero el problema comienza cuando se cierra a las críticas que pueden permitirle una retroalimentación formativa. Volvemos a lo mismo. A qué tan necesario, o sea, qué tan importantes son las cualidades emocionales para ser un intérprete. Esa cuestión es una pregunta abierta porque yo no sé la respuesta, pero constantemente yo diría que de forma tímida los investigadores como que no se atreven a decirlo, pero como que Pero lo lo tocan. tocan por los Lo bordes. tocan, es que como pues, hay que ser una persona estable, hay que ser una persona Emocionalmente estable, emocionalmente, tener una sí. buena salud mental, O yo diría que por lo menos tranquilidad. cuando se interpreta, porque es que también eso, y yo estaba pensando hace poquito, que nosotros lo comentamos, creo que lo comentamos cuando hablamos del libro de Naiper, ¿sí? Ajá. Que yo decía, es importante la estabilidad emocional, ¿sí? Pero también esto es una arma de doble filo, porque la salud mental, es decir, no podemos caer en el riesgo de hablar de las personas que tienen discapacidad mental, es decir, que tienen problemas de comportamiento, como si fueran otros, ¿sí? ¿Sí? Y en eso hay que ser muy claro. Y yo de pronto rectifico lo que estaba diciendo porque eso puede darse para malas interpretaciones. Lo que yo conozco, y no conozco mucho sobre el tema, pero lo que conozco es que realmente las enfermedades o los trastornos a nivel mental son más comunes de lo que pensamos. Sí. De hecho, hay una gran incidencia entre, bueno, eso lo dijeron en Cuba, pero no tengo la cita, no tengo la fuente, no tengo nada, entonces no puedo decir, tengo que decir que es un rumor, Sí, sí, no tenemos mientras la no, forma no lo haya leído, ¿sí? Pero de- hay una gran incidencia, es un rumor, ¿te parece? Hay una gran incidencia entre la interpretación y algunos tipos de enfermedades mentales, ¿sí? O sea, nosotros trabajamos con nuestro cerebro, pero no sabemos hasta qué punto ese trabajo está afectando nuestra salud mental. Y en general las sociedades modernas sufren mucho de algún tipo de enfermedad mental. Entonces, en pocas palabras, todos tenemos un problema mental. El problema es que la gran mayoría lo sabemos controlar. sí. No se nos nota. No se nos nota. El problema yo diría son de las personas que los problemas mentales que todos tenemos no lo pueden controlar. Entonces, o en ciertos contextos no lo pueden controlar. A eso es lo que yo me refiero. Entonces, habría que pensar es eso, cuando una persona tiene dificultades para en el momento de interpretación no controlar esas variables, una persona que en el momento de interpretación se angustia mucho, no sabe reaccionar o en situaciones de presión no puede concentrarse, no puede mantener la calma, pues obviamente es una persona que tenemos que pensar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y, no, y es lo mismo que pasaría con una persona, con un astronauta, un piloto. Es decir, esas personas si los ven con un perfil de esa forma no pueden. Porque en un momento de presión aterrizando Un avión, por ejemplo. ¿sí? No se puede dar uno ¿sí? No se pueden cometer errores. Obviamente, a veces uno le da más importancia a los asuntos como la medicina, ¿sí? A una persona que conduce un transbordador espacial, pero no son muy lejanas, o sea, no es muy lejana la responsabilidad que tiene un intérprete a un profesional de este tipo, porque nosotros trabajamos con vidas, ¿sí? Trabajamos con seres humanos. Por eso es que la interpretación trasciende el aspecto técnico, que esa es una cuestión ya política, ¿no? Y tiene que, o sea, trascender el aspecto técnico y llegar a lo profesional. Trabajamos con seres humanos, como lo hace un médico, como lo hace un abogado, y eso exige un aspecto, unas cualidades, ¿no? Y lo que es peor, en muchas ocasiones, y yo diría, no sí, en muchas, trabajamos con niños. Sí. Eso es todavía más delicado, ¿sí? Con niños, con jóvenes, ¿sí? Entonces, una pastillita para seguir. Hay una investigación, se las quedo debiendo porque aquí no tengo la fuente, sí tengo la fuente en torno a las teorías cognitivistas de la traducción, un poco del trabajo que yo hice con el libro que publicamos en Aniscol, y sí menciona que hay investigaciones que relacionan la actividad de interpretación, de traducción, a nivel cognitivo, con el cerebro, ¿sí? Hay unos estudios que mencionan, si quiere, tarea para la próxima, anótalo ahí para que yo traigo les traigo la fuente. Hay un estudio que menciona que han hecho investigaciones de traductores, o sea, los ponen a traducir les hacen una lectura
¿cómo se llama? El que puede, el examen que mira la actividad del cerebro, TAC, TAC, ¿sí? Sí. Y pues, y han hecho, han analizado qué tipo de trabajo, es decir, qué área del cerebro se activa cuando los traductores ejercen su trabajo. Ya se ha investigado eso, o sea, eso no es tampoco un secreto. Y una de las secciones del cerebro que se activan es el área que tiene que ver con los deseos, con las satisfacciones básicas del ser humano. ¿Cuál es esa área? No sé. Me olvida la área del cerebro que... Pero sí, es la que permite. Amígdala. La La amígdala. amígdala. Que es lo que le da a si tengo La amígdala sed, si tengo deseo exacto, sexual, si tengo. la que maneja los deseos, digamos, Básicos. por decirlo así, animales del ser humano, comer, dormir, tener sexo, todo eso, ¿sí? Las decisiones como biológicas, ¿sí? Y han demostrado que sí, cuando la persona traduce se activa la amígdala. Obviamente, otro estudio, este también tengo un PDF, menciona que han podido medir la actividad mental del intérprete con la pupila. Entonces, pueden hacer un análisis y cuando hay un trabajo mental, la pupila se dilata. Entonces, han hecho también estudios de cómo el trabajo mental hace que la pupila se dilate y pueden medir qué tipo de trabajos y qué tipo de acciones en la interpretación pueden, o sea, tienen más trabajo a nivel mental. Entonces, ¿qué digo yo? Que es decir, nosotros trabajamos con el cerebro y de alguna manera eso impacta en nuestros cuerpos. Entonces, eh, una parte de lo que mira uno con estos documentos es que definitivamente hay una gran reflexión que se nos plantea sobre o sea, hasta qué punto nosotros damos en nuestro trabajo un poquito de nuestra humanidad. O sea, los sordos se llevan un pedacito de nosotros cada vez que interpretamos. ¿Hasta qué punto? Y te interrumpo porque hay una parte del libro que hace referencia incluso a la salud y cita un estudio que se hizo en Japón donde incluso se mencionaba que se hicieron algunos análisis con algunos intérpretes, está citado en el libro, Ramiro, la página, Sí. donde incluso intérpretes que tenían años de estar interpretando ya mostraban cierta fatiga física. Aquí tengo la cita. Solamente con escuchar les dolían los brazos. Solamente, o sea, a mí eso me pareció muy... La sección se llama así. Se llama Los enemigos del intérprete. Interesante, interesante. Solamente con escuchar, sin mover las manos, sin interpretar, solamente con escuchar, llegaban a un nivel ya de desgaste quizás, ya les dolían las articulaciones, o en este caso... Si quieres lo cito textualmente. En un interesante estudio realizado con 598 intérpretes de lengua de señas en la ciudad de Nagoya en 1989 y luego en todo el Japón 1990, el 50% de los entrevistados que trabajaban largas horas afirmaban: me duelen los brazos cuando oigo hablar a alguien. Imagínense. Taoda, 1991, es el estudio. Incluso durante el monitoreo de un electromiograma a un intérprete de lengua de señas japonesa en una posición relajada, se registraron descargas eléctricas en los músculos del brazo cuando se le hizo escuchar un diálogo en japonés. Sin duda se trata de un caso extremo, ¿no? Sí, claro. De tensión acumulada. Sin embargo, es mejor no abusar de las propias fuerzas ni de las ajenas, y sería interesante y beneficioso para todos tomar medidas preventivas, tener en cuenta pausas y lugares especiales de descanso, alejados de estímulos auditivos y turnos rotativos de interpretación. Aquí se me ocurre otra cosa. Esto también, imagínense que se mencionaba hace, ¿qué?, 17 años en este documento. Eso, ¿no? El cuidado. Digamos que las enfermedades, ¿cómo se llaman? Las enfermedades repetitivas, de lesión repetitiva, sí, es uno de nuestros enemigos. Tenemos varios enemigos. Y pues obviamente nosotros casi siempre pasa que trabajamos como intérpretes, terminamos y estamos hablando con otros compañeros intérpretes y seguimos hablando en señas. Todavía. O sea, hablando es decir, esa es una costumbre, una mala costumbre que podemos tener los intérpretes. No porque sea malo la lengua de señas, por supuesto. Además, si una persona tiene un familiar sordo en la casa, tiene que ser, está haciendo señas en la casa. Pero uno tiene que tener en cuenta que trabaja con los brazos, trabaja con el cuerpo.
tiene que cuidarlo, ¿no? Es un medio de... Obviamente el contexto de Japón es especial porque yo lo que conozco de Japón es que la cultura japonesa está muy entregada hacia el servicio, ¿no? En Japón es donde se dan los famosos casos de karoshi, ¿no? La Sí, muerte por exceso de trabajo. sí. Entonces, esta sería la karoshi, una karoshi de los intérpretes. Habría que acuñar ese término, la karoshi de los intérpretes que, bueno, no ha pasado todavía, creo que no ha pasado, ¿no? Que se muera de, un intérprete que se muera de interpretar. Pues es muy bueno el punto. Obviamente uno siente que se queda corto el libro cuando empieza obviamente a hablar de teoría de la traducción. A pesar de que Roxana utilizó, o sea, se abocó en libros de teoría de la traducción, pero los libros pues, que aborda Roxana son libros de teoría de la traducción, yo diría, en mis términos tradicionales, ¿no? Entonces, aborda a Newmar con su manual de traducción. Newmar es un literalista, ¿no? Es de los más radicales en la traducción literal y obviamente abocado a la traducción del texto escrito, especialmente en inglés, ¿no? Inglés y las lenguas de conocimiento, ¿no? Inglés, francés y alemán. Más que todo inglés. También habla de Georges Monod, por ejemplo, Monod, perdón. Georges Monod, el libro Claves para una lingüística. Yo no veo que cite el otro libro de Georges Monod que es Los problemas de la traducción. Ella citó el libro de Georges Monod, Claves para una lingüística en francés, pero no abordó el tema, el libro de Monod. Aunque si lo hubiera abordado no le hubiera ayudado mucho para el libro porque es un libro casi filosófico que utiliza la teoría semántica como la aplica a los problemas de la traducción. Y los problemas de la traducción, según Monod, son pues los de la intraducibilidad, ¿no? Hay un tema aquí que en el 5.1 en donde Famularo pues llega y dice, bueno, habla sobre lo intraducible. Ese es un tema que no es, bueno, no, esa expresión está mal dicha, gratuito no. Es decir, es pertinente que lo haya puesto. Porque, pero obviamente no lo puso pero no explotó realmente el componente intraducible de las lenguas de señas a las lenguas orales, de las lenguas orales a las lenguas de señas. Y es como uno puede lograr eh, digamos, de español, bueno, digámoslo al revés, como lo dije al principio, de lengua de señas a español, cómo uno puede hacer, o sea, pintar con las palabras. Cuando una persona sorda hace un discurso en lengua de señas estructurado utilizando el espacio, utilizando el lenguaje cinematográfico y muchos de los elementos discursivos que tiene la lengua de señas, que son elementos espaciales, visuales y gestuales, ¿cómo hace uno todo para reducirlo en unas palabras lineales, ¿cierto? Ahí está el problema de lo intraducible. Pues obviamente no lo explota mucho Famularo. Es algo que también Humberto Eco llama hipotiposis, ¿no? ¿Cómo yo puedo con las palabras pintar escenas visuales? Pero pues obviamente a este tipo de textos me parece que hicieron, o sea, es decir, eh, considero que hicieron un buen trabajo porque pues ni siquiera todavía, ni siquiera ahora los libros de interpretación seriamente abordan el tema de la traducción, de la teoría de la traducción. Entonces, pues el libro del 95, pues que lo haya mencionado y que pues tímidamente y Incluso modestamente lo haya tocado de todo un poco, es algo que hay que encomiar. incluso en la definición, ¿no? Dice, En cuando la habla de definición, traducción, dice, en sí. términos generales, la traducción implica Mm. información de dos lenguas. Luego dice, desde un punto de vista técnico, habla de texto escrito, o sea, ya lo hace aclaratorio. Me parece Sí, interesante sí. que en el 95 hiciera eso. Pero hay un punto que creo que a todos nos interesa, ¿verdad? Y es hablar un poco con lo que ella aborda de los intérpretes en el ámbito educativo. Primero hace como un análisis de los distintos contextos en el tema que tiene que ver con otros países, con Estados Unidos, pero luego hace unas apreciaciones muy interesantes. Yo quiero leer alguna de ellas, que hace aquí en la página 44, por ejemplo, dice, eh, me llamó la atención esta frase que dice, el intérprete deberá dar prueba de su flexibilidad al tener que adaptarse a las estrategias de enseñanza, a los recursos visuales, a la personalidad y preferencias del docente y de los estudiantes sordos y oyentes.
sin olvidar la política de la institución que lo contrata. Entonces me llamó mucho la atención que ella hablara en este tema, teniendo en cuenta, y Rosana nos corregirá quizás, que el tema de la educación de los sordos en Argentina, desde la educación bilingüe y bicultural, no es tan, eh, digámoslo, tan amplia como se ha dado en países como Colombia. Todavía el tema de oralista es muy fuerte en países como Argentina, como Chile. Aquí ya tenemos un reconocimiento muy amplio hace muchos años de la lengua de señas y currículos en lengua de señas como los que trabaja la Secretaría de Educación de Bogotá. Pero también hace otro comentario, dice, muchas veces el intérprete recibe quejas, sugerencias o pedidos por parte de los estudiantes sordos y si bien debería alentarlos para que los hiciera directamente y en el momento de la persona involucrada, en general se queda con una colección de comentarios que lamentablemente llegarán al destinatario a destiempo y fuera de contexto como para poder solucionarlos. Entonces, lo que hemos dicho en muchas ocasiones, nos llaman y nos dicen, ay, mira, nos hacen comentarios los estudiantes a nosotros. ¿Y qué debo hacer? ¿Debo decirlo? ¿No debo decirlo? ¿Debo parar la interpretación? Ese punto me parece interesante. Aquí te menciona Álvaro, nos hace un comentario interesante, dice, sí, sí, dice, sí que eso significaría repensar las funciones de los intérpretes de lengua de señas en Colombia. Pues con las funciones se ha trabajado mucho. Yo pienso que también una palabra que rescata a Roxana o que le podemos rescatar a este documento es la flexibilidad del intérprete. Nosotros vamos a hablar de eso después, ¿no? Sí. No, digamos, ahí en ese sentido no podríamos adelantarnos, porque pues obviamente cuando lleguemos a los libros de Brasil, eso ya se va a hacer en noviembre, si Dios quiere, una de las investigaciones que vamos a hablar de, de una investigadora brasilera, apellido Leite, precisamente aborda un caso muy puntual del intérprete en contextos educativos, ¿no? Y pues vamos a hablar un poquito más, yo creería que esa sería la semana donde hablaremos de los papeles que cumplen los intérpretes en los contextos de integración, de habla inclusiva. Entonces, pues, ¿qué podemos decir para cerrar el libro? Es muy bueno. Yo tengo unas preguntas para Roxana, ya que ella nos dijo que iba a ver este video, que hoy no pude estar porque se le presentó un problema personal, ¿sí? Para que hubiera interactuado con nosotros por el chat. Pero yo quisiera hacerle una pregunta muy puntual, no solamente a ella, sino también a los intérpretes de Argentina. No sé si en este momento me está escuchando alguno. Tratamos de hacer la difusión en varios sitios, en el foro de intérpretes de Argentina. Pues obviamente que no queremos hablar de Argentina sino de los argentinos, ¿no? Claro, ¿Cómo vamos a hablar de un contexto que no conocemos? O sea, conocemos a Argentina es por medio de este libro, no más. sí. O sea, sabemos lo que puede pasar en Argentina por las palabras de lo que dice el vocabulario. Y obviamente también en las palabras de Viviana Burak, cuando hablemos del libro de Viviana Burak, ¿sí? Pero la pregunta que yo quisiera hacerle a Rosana es, bueno, ¿qué ha pasado con las publicaciones en Argentina? ¿Sí? Argentina tiene muy buenas cosas, ¿sí? Tiene sus programas de formación, la tecnicatura en Mendoza, tiene una personalidad como lo es Roxana al interior de la Asociación de Traductores e Intérpretes de Lenguas Orales, tiene a investigadores muy buenos como la profesora María Ignacia Mazón, ¿sí? Sí. Y otros más. Yo estaba haciendo un recuento, no, mentiras, y también mirando la bibliografía, hay muchas investigaciones en lengua de señas de hace un tiempo. Cuando uno mira en el PROQUEST, las bases de datos de journals, llega y hay muchas referencias a artículos de Argentina, obviamente sobre educación para sordos. Entonces la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay, no tenemos un libro más grande, una introducción más general a la interpretación? Creería yo que pues pasa mucho lo que pasa aquí en Colombia, ¿no? Y lo que pasa en otros países, que pues tenemos las personas, pero a veces no es tan fácil concretar los proyectos, ¿no? Porque es que ya fuera la idea o el querer de una persona, sino también están las variables económicas. Por ejemplo, aquí nosotros en Colombia
Si no hacemos nosotros por nuestras propias manos, no se sale, no se hace nada. No se saca O sea, ninguna los publicación. gobiernos no están interesados en invertirle puntualmente a estos aspectos. Bueno, sí están interesados, pero en el discurso que les convenga, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay que incluir a los sordos, pues hay plata para intérpretes, pero el objetivo no es la interpretación, el objetivo son los sordos, y eso es bueno. Pero pues es necesario que hayan proyectos direccionados a investigar la interpretación. Colombia, pues obviamente tenemos varias instituciones que están trabajando, ¿no? El INSOR, el ENASCOL, el mismo ANISCOL está trabajando fuertemente, algunas universidades, pero sentimos que no se concretan proyectos, ¿sí? Y por eso es una de las ideas que ha tenido ANISCOL de, bueno, sacámoslo desde aquí, ¿sí? Desde los mismos intérpretes, o sea, con las uñas, ¿sí? Entonces sería muy interesante que Rosana nos comentara, bueno, qué pasa en Argentina, ¿sí? Hace poquito, no, de hecho, ayer me enteré, porque ya está publicado en la página de la editora de la Universidad de Galaudet, ¿sí? Que salió el último libro de la serie de los estudios de la interpretación. Hemos hablado varias veces de ellos y vamos a considerar algunos libros de los estudios de la interpretación de la Gallaudet University Press. Entonces, ¿el último libro cuál es? Se llama Interpretación de lengua de señas en Brasil. Es un libro dedicado a todo el trabajo que se ha hecho en Brasil. Nos sentimos felices. Nos sentimos felices. Ustedes pueden mirar la página de la Universidad de la editora, que ¿Cómo es se llama? ¿Cómo se llama? GU Press. Si quieres, yo le. Ok, por favor. Te voy a escribir acá. Así, Gallaudet University Press. ¿Sí? En Google les sale. Y miran en la sección de estudios de la interpretación, ¿no? Está en inglés, obviamente. No sé si José Niño ya sabe, ¿no? Y lo empiezan a vender desde diciembre. Y entonces da alegría saber que un país como Brasil, un país latinoamericano, ya puede decir, bueno, Demostrar. tenemos nuestra experiencia para el mundo, ¿no? Obviamente no quiero decir que lo que haga Gallaudet o Estados Unidos sea el mundo, pero pues hay que reconocer la trayectoria que tienen los estudios. Sí. Entonces, qué bueno que sería que ya haya después un libro Argentina, ¿sí? En Colombia. Entonces, la pregunta sería como un poco también retórica, es ¿qué nos está pasando, no? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos quedamos estancados en el tiempo? O sea, hay veces se han hecho cosas buenas, pero lo que yo digo aquí es que no nos podemos contentar. No nos podemos contentar. Un día hablaba con un intérprete y el intérprete me decía, no, pero es que ya hay intérprete en la televisión, hay intérpretes en tal parte, en el Congreso. Pero es que eso no nos puede contentar, porque caeríamos, y yo lo escribí en mi blog en algunas ocasiones, caeríamos en la lógica de la episteme del shopping, ¿sí? Entonces, la producción de la cultura y la producción del conocimiento en los países está atada al mercado. A la televisión. Al mercado, ¿sí? Entonces, para producir cultura, entonces vayamos al supermercado a comprar. Compremos y en la medida que compremos y vendamos, vamos a producir conocimiento y cultura. Y hay teóricos de los estudios culturales, Canclin y Barbero y otros, que les gusta esa idea. Porque es que también tiene cierta cosa de real, ¿no? O sea, no podemos pensar que la cultura y el conocimiento está separada del mercado, de la plata. Está relacionado. ¿Sí? Pero caer en esa lógica determinista es peligroso. Entonces, en ese sentido, los intérpretes podrían decir, no, pero está bien, la interpretación va bien porque me pagan. Sí, no. Simplista, ¿no? Sí, pero sí, y está bien porque nos paguen, sí, está bien que nos paguen porque uno puede tener dinero y va a viajar y y la familia de uno va a estar feliz. Pero yo diría que hay que pensar más allá. O de pronto una empresa de traducción, perdón, con la disculpa de Discord, una empresa o una asociación puede decir, nos está viendo bien, la interpretación va bien porque tenemos muchos contratos de interpretación. Vendemos muchas horas de interpretación, entonces nos está yendo bien y la interpretación en Colombia está creciendo. Yo digo, no. Sí. O sea, se está haciendo plata y obviamente se está haciendo injerencia en el Estado, el Estado pues Sí, está están pagando. abriendo espacios. Los sordos están teniendo acceso a la educación y acceso a la información, sí. Pero ¿qué le pasa a la interpretación per se, ¿sí? En sí misma, ¿qué le pasa a la interpretación? Como profesión. Como profesión. Eso tiene mucho que ver con las universidades, o sea, eso Sí, ya está totalmente. seguro. Porque las universidades son como las tecnologías que llamaba Foucault, las tecnologías del yo que produce
también subjetividades y son tecnologías del poder, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con Argentina? Colombia también pues está en un crecimiento económico, pero pues no estamos solos y sabemos que Argentina tiene mucho recorrido. Hace poquito hablaba con un editor de Océano, de la editora Océano, Ajá. y hablando, ¿sí? De cosas así como, le compré un libro y por eso me empecé a charlar. Entonces, él decía, en Colombia no compran libros. A, a nosotros nos va bien en Argentina, mentira, digo, Argentina, Brasil, me mandó a otro país y no me acuerdo cuál es. O sea, hay la cultura del libro, ¿no? Entonces, yo esperaría que Argentina, que tienen tanto, o sea, es país de letras, ¿no? País de Borges, país de otros grandes, pues nos tuviera un liderazgo. Y con eso no quiero decir que haremos en términos, o sea, hay que darle el crédito a los que se lo merecen, ¿sí? Totalmente, ¿Sí? de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Esa pregunta también se la vamos a hacer a Viviana Burat cuando Sí. hablemos del otro libro. Entonces, eso es más eso, José, la reflexión sobre estas publicaciones que nos dejan a nosotros y ustedes, los que están viendo este conversatorio, cada intérprete que vea este video, piensen eso, que, es decir, ¿Qué hago que yo yo con la hago, además de interpretación? trabajar y ganar plata, que eso ya está bien, pero además de eso, trascendente con respecto a la interpretación. Yo ahí cierro, se Ok, me acaba la... algunos comentarios. José Nilsson responde a tu pregunta, lo que demuestra que está muy conectado. Nos dice, sí, ya lo sé, haciendo referencia a lo de la publicación del último libro de estudios de la traducción por Galloway. Dice, Misger, sí. Misger estuvo por un semestre investigando en nuestra universidad. Entonces ya José estaba enterado, debidamente, sabemos que es así, una persona que está conectada 100%. Y Álvaro nos hace un comentario, dice, a Nicole debe seguir llevando la bandera en la formación en las regiones, luchando por cambiar la mentalidad de los intérpretes de lengua de señas. Entonces es interesante, y aquí hago una cuña que es válida completamente. Normalmente uno siempre dice qué hacen las asociaciones por uno, ¿verdad? O sea, uno, ¿qué hacen ¿y qué hace ISCOL o qué hace FENASCOL, por citar una federación muy respetable por los sordos? Pero muchas veces también esa pregunta interna de ¿y qué hago yo por mi profesión? ¿Qué hago yo por sacar adelante mi profesión? Y lo que dice Álvaro es muy cierto, o sea, y esto es una cosa que desde el 2005, 2007, que estuvimos en Segovia en el primer encuentro con Wesley, hicimos esa referencia esa anotación con Margarita Rodríguez. Y lo sigo diciendo, esa es mi posición. Colombia son dos países. Así de sencillo. Así te mete el problema lo que voy a decir. Así me mete el problema, ¿no? Y lo dijimos allá y Margarita lo corroboró y yo lo sigo diciendo. Colombia son dos países. Un país se llama Bogotá. Aquí tenemos todo En el buen sentido de la palabra. en el buen sentido. Tenemos un INSOR que se preocupa, que trabaja. Algunos nos gustarán del INSOR, otros sí, pero es un instituto que está para los sordos. Haciendo una cuña, ayer salió el primer noticiero en lengua de señas en Colombia. No, la segunda emisión. La segunda emisión, pero quiero hacer referencia a que no es el primero lo hicimos en el 2002 en Barranquilla, en Señas al Día, pero celebramos que ya hay una nueva iniciativa y que ojalá todos los canales regionales lo tengan. Está FENASCOL, un intérprete para hacer una evaluación de competencia lingüística tiene que venir a Bogotá, para hacer un intermedio normalmente tiene que venir a Bogotá. Entonces, estamos en Bogotá, hay colegios. Si tú no trabajas en Bogotá, para los que no están en Bogotá, si no trabajas con FENASCOL, puedes trabajar con la Universidad Pedagógica, o puedes trabajar con el Centro de Relevo, o puedes trabajar con una universidad privada que tenga sordos. Hay varias opciones. Aquí hay intérpretes que trabajan en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, este es un país, ¿verdad? Aniscol está en Bogotá, por ejemplo, haciendo referencia a eso. No estamos dándole palo a nadie. Pero el otro país se llama las regiones. Así de sencillo, tenemos intérpretes en La Guajira, en Montería, en Santa Marta, en Valledupar, en Barranca Bermeja, en Bucaramanga, y no hay formación, no hay acompañamiento. Entonces yo siempre digo, hay dos países. Por eso el apunte que hace Álvaro es muy cierto, pero hasta donde las competencias también de los gobiernos, de las entidades que trabajan por la educación, que es muy necesario. Y termino haciendo un comentario
de José Nilsson, que dice: yo visitaré Argentina en noviembre y espero obtener respuestas a estas dudas con los intérpretes de allá. Y Sí. pues, felicitamos a nuestro representante latinoamericano. Sabemos que está haciendo un gran esfuerzo y que ojalá podamos obtener esa respuesta, porque en verdad las necesitamos. Bueno, queremos agradecerles a todos, invitarlos a que nos estén sintonizando el próximo lunes de 2:30 a 4, estamos siempre en ese horario, quizás empezando un poquito más tarde o un poquito más temprano, pero 2:30 en adelante es el rango. Y decirles que el próximo lunes vamos a hacer lo imposible, pero aquí vamos a estar. No vamos a estar en Bogotá, les avisamos, no estamos en Bogotá, ni el señor Alex Barreto ni José Luis van a estar en Bogotá. Vamos a intentar, es un reto, transmitir desde las regiones. No sabemos si es Santa Marta o Barranquilla, vamos a estar, valga la cuña, vamos a estar haciendo un taller de cualificación de intérpretes en Montería y otro en Santa Marta. Y vamos a tener una visita a Barranquilla haciendo una charla, así definimos. Vamos a estar haciendo una pequeña correría por la costa. Pero desde allá vamos a intentar y vamos a estar presentes el lunes hablando sobre otro documento ya de nivel nacional. Vamos a hablar sobre el libro, el documento, el cuaderno de trabajo de la SED. Cuaderno de trabajo de la Secretaría de Educación de Bogotá. Lo tienes ahí a la mano y lo mostramos para tener referencia. Permíteme eso. De este cuaderno de trabajo vamos a hablar el próximo lunes. Y de otros documentos también que se han producido en que Colombia. Se han producido en Colombia sobre la interpretación en lengua de señas. Entonces, queremos que nos sigan acompañando. Este es un voz a voz. Comenten a otros intérpretes, que vean el video, no que nos vean a nosotros, si quieren que nos pongan el video, pero que escuchen lo que hablamos y más que todo que aporten. Si tienen preguntas, nos pueden mandar preguntas al correo administración@niscol.org, o si tienen sugerencias de libros, por ejemplo, también, que tengan ustedes en cualquier parte de Latinoamérica o de Colombia. Miren, este libro, ¿por qué no hablamos de ese libro? Excelente, díganoslo y nos lo podemos seguir conversando. Sí, nosotros, pues la idea es esa, ¿no? Sabemos que es difícil a veces la conexión, sobre todo por Livestream, no es el mejor servicio, sobre todo porque es gratuito, ¿no? Es gratis. Sí, es gratuito. Pero nosotros, obviamente, estamos haciendo, como nos decía nuestro compañero hace poquito, un podcast, ¿sí? Estamos guardando los videos y lo estamos publicando en la página de Niscol. Sí. Entonces la idea es más que la gente vea los videos en la página, ya sin presión, sin tráfico, porque en este momento, después de varios, o sea, el lunes pasado habían 10 y a mucha gente se le empezó a caer la llamada, se le caía el video y no oían. Entonces, pues... Pero hemos visto que como este promedio de 5, con 5 sí no hay problema. No hay como entonces, pero sí la idea es que la gente que no pueda, por eso no nos preocupamos por la hora, que hay gente que no pueda a las 2, porque después puedan sentarse y dedicarle una hora o más o menos, que siempre es demorado el video, a ver lo que se ha discutido, los que quieran, les guste ver videos, así, ¿sí? Porque hay gente que dice, no, pásenmelo por escrito y yo lo leo, pero pues de todo hay un poco. Esta es una nueva forma en que se nos está ocurriendo pues abordar los temas. Muchas gracias a todos. Finalmente, leyendo el último comentario de José Nilsson, gracias a Niscol, saludos a todos y a los compañeros de Colombia. Dice, nos extraña, siempre ha estado visitándonos. Y dice, qué bueno que lo hagan desde una playa de Santa Marta, no te prometemos eso, para ver si nos relajamos mirando el paisaje y escuchando el conversatorio. Puede ser, vamos a ver qué hacemos, pero no le garantizamos nada. Nos vemos el próximo lunes 8 de octubre a las 2:30 de la tarde por aquí, por Livestream, que le agradecemos de paso la publicidad para Livestream, de pronto nos están escuchando. Pero gracias por acompañarnos, gracias Alex, Listo, y gracias a todos ustedes. Nos vemos.